La gripe española fue una pandemia de extremada gravedad durante los años de la Primera Guerra Mundial. A diferencia de las pandemias en aquellos tiempos, esta no solo afectó a ancianos y niños, sino también a jóvenes sanos. Es considerada la pandemia más devastadora de la historia humana, ya que en un solo año mató entre 20 y 40 millones de personas. Entre esa cantidad, una gran cifra de mortalidad infantil. En Estados Unidos, la enfermedad se versó por primera vez en Fort Riley, Kansas, el 4 de marzo de 1918, y los investigadores dicen que en algún momento del verano y en ese mismo año sufrió una mutación que lo transformó en un agente infeccioso letal. El primer caso confirmado de dicha mutación se dio el 22 de agosto de 1918, en el puerto de Francia, que es por donde estaban la mitad de las fuerzas estadounidenses durante la Primera Guerra Mundial. Fue llamada gripe española porque la pandemia tuvo más atención en España, ya que no se encontraban dentro de la guerra, y no censuraron la información de lo que estaba ocasionando dicha gripe. Para combatir el virus, los científicos usaban muestras de tejidos congelados para reproducir el virus, pero debido a la viral que era, no se pudo hacer nada e infectaba a los propios científicos, pero así se supo que el virus atacaba con citocina, la cual es en base de nitrógeno, y por ello que mataba también a los jóvenes y niños. En los años 1918 y 1920 se desconoce el total de muertos que causó la gripe, pero se estima que solo fue el 15 y 20% de los infectados y que un tercio de la población sufría por los basados en la población mundial de ese entonces. Se estima que aproximadamente 6% de la población mundial murió a causa de ello. A pesar de que antes se estimaba que una tasa de mortalidad entre un 20 y 40 millones de personas, actualmente se calcula que en las primeras 25 semanas pudieron llegar a morir entre 50 a 100 millones de personas. Un ejemplo de la gravedad de dicha gripe es que en China mató a 30 millones de habitantes, los cuales equivale al 35% de su población en ese entonces, y además al menos el 35% de sus tropas murieron. En Estados Unidos, cerca del 28% de la población padeció la enfermedad y llegaron a morir entre medio millón y más personas. En Gran Bretaña murieron 250,000, al igual que en España aproximadamente, y en Italia y en Francia hasta 400,000, y en África se estima que se fue hasta 1,5 millones, hasta 2 millones de muertos, e incluso en Sudáfrica murieron comunidades enteras. La Primera Guerra Mundial no creó la gripe, pero la cercanía que había entre los cuarteles de cada nación hacía más propensa la epidemia, además de que los ataques químicos y aéreos antihigiénicos en la que los soldados estaban hacía más fácil su suspensión. Durante la Primera Guerra Mundial hubo un avance notorio de una forma de transporte más rápido que nunca se había visto, por lo que los movimientos masivos de tropas en dichos transportes hicieron que la epidemia creciera más rápido, ya que andaban en el pueblo de pueblo. Los primeros síntomas eran los de una gripe estacional, irritación de garganta, fiebre y dolor de cabeza, pero luego, y de manera bastante súbita, los pacientes sufrieron mareos, pérdida de audición, visión borrosa, delirios, convulsiones, etc., muchos más. También les aparecían unas manchas de color caoba en las mejillas, que luego se expandía por el cuerpo y los oscurecía de tal modo que había personas de raza blanca que les aparecían negras. La gripe se complicaba con una neumonía bacterial que fue causa de la muerte de la mayoría de las víctimas. Actuaba a toda velocidad. Había pacientes que comenzaban a toser una mañana y esa noche habían muerto. Su propagación se dio a tal grado que en muchos países se prohibió escupir, que cerraran los cines, teatros, en algunos incluso de escuelas, pero quedaron abiertos centros de culto religioso. En Estados Unidos, si no se portaba una mascarilla de tela muy ineficaz, la multa era de $100 de la época. La restricción contra las aglomeraciones, las
pastillas y aspirinas resultaron inútiles. Lo que acabó con la gripe fueron afectados de la propia gripe. Se llevó por delante a las personas menos sanas, fue especialmente inclemente con los que ya padecían otras enfermedades y los más débiles. Las consecuencias de la pandemia durante y después de su paso son diversas. En Chicago, por ejemplo, se redujo un 43% de la tasa de criminalidad. La adopción de menores se legalizó en Francia en 1923 y Gran Bretaña en 1926. A la raíz del tsunami de huérfanos que dejaban a la gripe y de la guerra, también las razas se ocupaban entre sí de ser las causantes de la plaga. El baile de la culpa fue habitual. La España fue desembarazante del estigma de dar nombre a la gripe. Acusó a Portugal de ser ella la cuna del mal, pero no funcionó. Esta pandemia fue brutal, se sigue conociendo como gripe española. Por primera vez en 2001 se logró crear una copia del virus de la gripe española y se entendió que para comprender su capacidad es necesario manipular su secuencia genética. En 2004, dos grupos de investigadores publicaron un ensayo donde descubrieron que la hemaglutina, la cual es una proteína, había sido la responsable, y con ello, en 2005, se logró reconstruir el virus ya que estaba totalmente extinto, siendo la primera vez que se lograba. Después de décadas se logró dar vida y sus efectos fueron estudiados en ratones, embriones de pollo, células pulmonares humanos, para estudiar lo que hizo de aquel virus uno tan mortífero.